El día de hoy en estudio estaremos hablando de políticas públicas y todo lo que debamos saber sobre ellas. ¿Qué son las políticas públicas? De ello hablaremos el día de hoy. Debemos tener en cuenta que las políticas públicas son el conjunto de actividades de las instituciones de gobierno actuando directamente a través de agentes y que van dirigidos a tener una influencia determinada sobre la vida de los ciudadanos. También las políticas públicas deben ser consideradas como un proceso decisional que se llevan a cabo dentro de un plazo de tiempo. Ahora hablaremos de las políticas públicas en Colombia. Para esto debemos tener en cuenta que en Colombia las políticas públicas son el conjunto de acciones planteadas y ejecutadas, adoptadas por el Estado en concentración con la sociedad civil, encaminadas a mejorar las condiciones de vida de la población con énfasis en los grupos más vulnerables e excluidos de los beneficios del desarrollo. Las políticas públicas sirven para atender problemas estructurales que exijan formulación en un mediano o largo plazo. Algo peculiar de las políticas públicas es que son orientadas a la realización de un objetivo de interés o beneficio público cuyos lineamientos de acción, agentes, instrumentos, procedimientos y recursos se reproducen en el tiempo de manera constante y coherente. Teniendo en cuenta que para la jurisprudencia constitucional colombiana, cuando el goce efectivo de un derecho constitucional fundamental depende del desarrollo progresivo, lo mínimo que debe hacer al respecto es precisamente contar con un programa o con un plan encaminado que permita asegurar el goce efectivo de sus derechos. Para lograr el pleno ejercicio de los derechos es necesario adoptar una estrategia nacional basada en los ejercicios de derechos humanos que tengan en cuenta los recursos disponibles con base en la cual se formulen las políticas y se establezcan los indicadores y las bases de referencia correspondientes al respectivo derecho. Y nuestra gran invitada el día de hoy es Hasblady, la cual nos va a hablar de los tipos de políticas públicas. Ahora vamos a hablar de los diferentes tipos de políticas públicas y cómo se subdividen en Colombia. La primera se divide de acuerdo al enfoque. En ella encontramos las políticas públicas estructuralistas, las cuales son hemodinámicas, transnacionales y de dominación. También encontramos las políticas neuromarxistas, las cuales son de dominación y legitimación. La segunda se divide de acuerdo al campo de acción. En ellas encontramos las políticas públicas económicas, sociales, culturales y ambientales. La tercera se divide de acuerdo a su finalidad. En ella encontramos las políticas públicas promocionales, correctivas y compensatorias. La cuarta se divide de acuerdo a su procedencia. En ella encontramos las políticas públicas endógenas y exógenas. La quinta se divide de acuerdo a su nivel de formulación. En ella encontramos las políticas públicas explícitas e implícitas. La sexta se divide de acuerdo al ámbito de actuación o jurisdicción político-administrativa. En ella encontramos las políticas públicas locales, regionales, nacionales y supranacionales. La séptima se divide de acuerdo al carácter. En ella encontramos las políticas públicas cualitativas y cuantitativas. La octava se divide de acuerdo con su relevancia y los fines. En ella encontramos las políticas públicas primarias, secundarias y terciarias. La novena se divide de acuerdo al objetivo. En ella encontramos las políticas públicas específicas e instrumentales. La décima son las más importantes. Estas se dividen en 4 y son de acuerdo al grado de coerción. La primera política es la distributiva. Esta consiste en que el poder público procede a dar autorización especial a casos particulares de manera clara e individualizada, especialmente designados para buscar unos efectos distributivos a los individuos. Por esto se busca un nivel óptimo de vida. El ejemplo más común es cuando una persona se queda sin empleo, el Estado le brinda una ayuda por medio de un ingreso durante el tiempo en que éste se encuentra desempleado. Comúnmente estos ingresos son subsidios monetarios o alimentarios. Encontramos las políticas redistributivas. Consisten en el establecimiento por parte del poder público y los criterios, el acceso a ventajas y sujetos totalmente designados y previamente seleccionados, así hagan parte de grupos sociales, regionales y del Estado. También encontramos las políticas constitutivas o constituyentes. Estas definen las reglas sobre las normas o las reglas acerca del poder. El ejemplo más común son las reformas constitucionales y la creación de organismos públicos con estatus como son los ministerios.
También encontramos las políticas regulativas o reglamentarias. Estas consisten en imponer o dictar normas autoritarias que afectan el comportamiento de los ciudadanos. En general es donde el Estado obliga o prohíbe a los individuos a realizar diversas actividades y si las incumplen tendrán sanciones normativas. Entre otras palabras, mediante el decreto, las libertades de los individuos son limitadas y los intereses de los ciudadanos son transformados. La onceava se divide de acuerdo con el tipo de respuesta. En ella encontramos las políticas positivas y negativas. La doceava se divide de acuerdo a su clientela. En ella encontramos las políticas públicas de los gremios, sindicatos, grupos sociales y políticos. Y para finalizar, la terceava se divide de acuerdo con el área sustantiva de la atención. En ella encontramos las políticas públicas territoriales, ambientales, agrarias y culturales. Ahora en estudio estaremos con nuestra compañera Paola que nos va a contar sobre los momentos de las políticas públicas y sus herramientas. Cuéntanos, Paola. Entonces, basándonos en la información anterior que dieron mis compañeros, podemos determinar que la política pública, para determinar su estructuración, tiene que tener un ciclo determinado de movimientos. Estos movimientos se determinan en 4 fases: el agendamiento, la formulación, la implementación y la evaluación. Agendamiento, aunque se escuche raro, es la toma de decisión del objetivo principal en el que se va a basar la política al momento de tener en cuenta el entorno público y la relación que tiene la sociedad con el gobierno. La formulación es que durante este desarrollo se crean fórmulas como preguntas inconclusas que detonan un problema en el desarrollo de la política. En la implementación, basándonos en los hechos anteriores, busca obtener estos datos y transformarlos en un hecho más concreto, basándonos en los factores de apoyo como son los jurídicos, los sociales y los humanos, como la población en sí, cómo va a tomar la creación de esta política o el desarrollo de la misma. También está la evaluación. Esta es como un tipo de investigación que, basándonos en el proceso anterior que tomó el desarrollo de la estructura base de la política, ayuda a determinar el pronóstico más exacto de cómo se va a tomar el desarrollo o la implementación de esta en un futuro en la sociedad. Basándonos en esto, podemos determinar que cuando ya una política está formalizada, esta tiene que seguir un tipo de instructores o instrumentos que nos ayuden a determinar la eficacia al momento de implementarla en un programa. Dichos instrumentos son esenciales, como son las leyes, las restricciones, los progresos, las accesibilidades, las restricciones, como anteriormente mencioné. También nos ayudan a determinar la importancia al momento de implementarlo en áreas específicas de la política, que nos determinan la validez y la confiabilidad y también la ampliabilidad, que al momento de aportar en un programa en específico, cómo va a tomar el gobierno el hecho de esta política, es como su significado o efecto en la estructuración que tenga previamente. Ahora vamos a hablar sobre los antecedentes de las políticas públicas colombianas. En primer lugar, vamos a hablar sobre la burocracia. Este es un elemento depositario de una previsión universal que trasciende desde los intereses particulares a los ciudadanos. Es decir, es una forma social en la cual las organizaciones por medio de funciones buscan fines para cada individuo. En segundo lugar, encontramos lo que es las teorías de organizaciones. Esta busca responder lo que es las complejidades de las sociedades modernas a través de unas organizaciones corporativas que promueven la consolidación de las instituciones colombianas. Y para finalizar, en tercer lugar, encontramos a Managers Public, el cual es el consciente de aplicar dentro de las administraciones públicas las prácticas generalizadas para el sector privado que no manifiesten el contexto de corrupción, clientelismo e ilegalidad. El día de hoy nuestro compañero Andrés nos estará contando sobre las insuficiencias y desafíos de las políticas públicas. Vamos a escucharlo. Yo te quiero hablar sobre los desafíos que tienen estas políticas públicas. Pues mira, yo te cuento que son 3 desafíos. El primero es el desafío teórico práctico, en donde se debe medir la eficiencia de las políticas públicas. En estos desafíos teórico prácticos se debe preguntar si han sido las políticas públicas un instrumento eficiente para la resolución de las anomalías. Entonces, en ese interrogante es donde se generan 3 retos. Entonces, el primer reto es que
pues estas políticas públicas contienen una idea de empoderamiento, inclusión, horizontal, eficacia que está lejos de observarse para una ejecución. El segundo reto es la adjetivación como instrumento público donde el gobierno delega responsabilidades a agentes privados, pero la vinculación de las comunidades aún está lejos de ser perceptible. Y el tercer reto es que las políticas públicas crean un triángulo de hierro. Este triángulo de hierro está conformado por los políticos, empresarios y funcionarios que concentran el poder excluyendo a la sociedad civil, es decir, solo ven su bien propio. El segundo desafío te cuento que son los desafíos electorales. Entonces, las políticas públicas obedecen hoy a una nueva lógica derivada de la soberanía popular y de la democracia participativa. También obedece a la autonomía de las entidades territoriales, a la descentralización de la función pública y a la transferencia de entidades privadas. ¿Esto qué hace? Convierten en herramientas de asistencialismo que le permiten al político conservar su caudal electoral. Es decir, el público crea o ya está planteada la política pública, pero lo que hace el político o funcionario del gobierno es utilizar esa idea de política pública para que el pueblo lo elija a él como un representante electoral. Es decir, hay un bien culposo. Como tercer desafío se encuentran los desafíos técnicos, en donde se plantea que las políticas públicas tienen dos dimensiones. La primera es una dimensión espacial, lo que hace a la política aplicable en un lugar y no en otro. Y la segunda dimensión es la dimensión temporal, lo que hace a la política pública aplicable en un momento determinado. ¿Qué es la diferencia entre estas dos dimensiones? Que haya unos propósitos específicos, pero no aplicados como al mismo tiempo. Entonces, ¿qué hacen esos propósitos? Están definidos por las demandas sociales existentes, poseen ciclos de atención y unos recursos y presentan unos resultados específicos, pero no aplicados a un objetivo general, sino a varios subobjetivos específicos donde a lo que va es que la política pública no es aplicada netamente a la resolución de un resultado, sino a varios subresultados que van llegando tardíamente a un resultado general. Para finalizar, como conclusión encontramos que en Colombia el documento COMPES 91 del 2005 es la única política pública internacional que ha formulado y alcanzado los objetivos del desarrollo milenio. También algunos artículos de la Constitución Política de Colombia y la Ley 100 de 1993 contribuyen a lo largo de los objetivos y establecen mecanismos para así atender a los grupos prioritarios como son los niños y las madres gestantes. Para finalizar, las líneas de atención propuestas del Plan Nacional de Salud tienen como el objetivo implementar una estrategia para aumentar la cobertura del aseguramiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud. La Resolución 4288 de 1996 y la Circular 18 del 2004 son las únicas políticas públicas colombianas que contribuyen a lo largo para crear un plan de atención básica que incluyan actividades de salud pública como programas de inmunización y salud sexual. También implementan un plan de mejoramiento de alimentación y nutrición para así reducir la mortalidad materna e infantil y mejorar los indicadores de la salud mediante la formación de programas, proyectos a escala departamentales o locales en Colombia.